El programa NutriActivate llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenut. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa NutriActivate. Quien le habla es Carlos Rey, nutricionista clínico con la especialidad en actividad física y deporte. Y nos pueden inscribir a partir de www.radionutrición.org, también a través de Facebook, ahí colocan Radio Nutrición y pueden justamente ahí formularnos todas las preguntas que ustedes deseen. En esta ocasión voy a conducir con una colega. Su nombre es Yulisa Pingo. Ella es mi invitada el día de hoy para poder desarrollar este bonito tema que hemos preparado para ustedes. El tema principal es actividad física y nutrición en el cáncer, ¿ok? Y quisiera básicamente que ustedes nos puedan formular todo tipo de preguntas al respecto. Voy a presentar también a Yulisa respecto a ella, un poco para que se pueda presentar. Ella ha venido de Barcelona de hacer una maestría también en la parte de actividad física y deporte. Así que quiero darte la bienvenida, Yulisa. Muchas gracias. Bueno, 2 mesecitos recién por aquí y feliz. Muchas gracias a ustedes por la invitación para compartir sobre un tema interesante y quién hoy en día, bueno, lamentablemente no ha vivido de cerca esta enfermedad a manera personal. He conocido deportistas que pasan o han pasado por una etapa como esa de cáncer o a través de algún familiar o cercano, ¿no? Entonces, bueno, tener esta plataforma para informarnos y saber qué otros métodos podemos tener para superarlo. Por supuesto que sí. Bueno, y antes que nada, pues quiero mencionar que este programa está dirigido para público en general, ¿ok? Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo Hispanoamérica. Así que ingresen a Facebook, escuchen el programa, formulen nuestras preguntas, que en unos minutos estaremos contestando cualquier inquietud que puedan tener con ustedes. Bueno, lo que quería un poco poder compartir más que nada, porque sé que muchas de las personas que nos escuchan tiene algún tipo de familiar, tiene algún tipo de pariente con algún tipo de patología y específicamente viendo la incidencia del cáncer que en los últimos años vemos que ha ido aumentando de manera progresiva. Entonces hay como que, bueno, ¿por qué se produce este aumento de cáncer, ¿no? Siempre hay un poco la inquietud de saber qué cosa es el cáncer porque hay muchas de las personas que todavía no conocen. Entonces quisiera un poco para las personas que recién nos escuchan explicar un poco cómo se da este tema de cáncer como para que puedan centrarse si es que en realidad ellos tienen algún tipo de familiar, qué es lo que pueden hacer para ellos, ¿no? Entonces, un poco para poder dar una ligera explicación, bueno, pues podría definir, ¿no?, el tema del cáncer como un estado que tiene la persona, en el cual dentro de ese estado, pues, el organismo tiende a aumentar el número de células malignas, ¿no? Nosotros en el organismo tenemos células buenas en los diferentes sistemas y también tenemos unas células malignas que por un tema básicamente de una mala alimentación, de temas climatológicos o tema también hormonal o emocional se activan. Sedentarismo. Exacto. Ahora último aumentan el número, ¿no?, de estas células y de pronto eso origina de que de manera progresiva haya un número muy abundante de estas células malignas que generan tumores malignos, ¿no? Entonces ya esto puede diseminarse, tiene diferentes estadios, entramos ya a un tema más que nada médico, ¿no?, en el tema a los estadios, a los tumores benignos y malignos. Pero de lo que se trata acá es para aquellas personas que tienen algún tipo de familiar con cáncer, si eso no es recomendable un poco el poder hacer la actividad física, ¿no? Porque hay personas que ya tienen cáncer de colon, cáncer de mama, que está muy habituado en el tema de las mujeres, en los hombres el cáncer de próstata, también el cáncer de colon para ambos. Entonces, la idea puntual aquí es ver si la persona que tiene cáncer consideras que es importante que pueda hacer la actividad física o no. ¿Qué es lo que opinas? Sí, la verdad es que sí, y es bueno que se mencione porque es conocido los beneficios que tiene la actividad física para la salud de las personas en general, pero hay evidencia emergente
sobre cómo está relacionándose esta actividad física con los pacientes en cáncer, y todas, incluso en las diferentes histologías de cáncer, se están viendo resultados buenos. Sabemos, o lo que sí está totalmente demostrado es que se ve una mejora en los factores, por ejemplo, objetivos, como lo son la composición de la masa corporal, la función cardiorrespiratoria, así como los resultados que los propios pacientes pueden dar, que se pueden considerar incluso más subjetivos, como la fatiga, la percepción de la fuerza, la calidad de sueño. Pero lo que se está evidenciando ahora es que esta actividad física también ayuda al control del tumor, del crecimiento tumoral. Entonces, es bueno que el público en general, y sobre todo nosotros, profesionales de la salud, empecemos a difundir esta información y empezar a tomar a la actividad física no solamente como un tema preventivo hacia el cáncer, sino también como un tratamiento del cáncer, que incluso puede ir en la recuperación, porque si bien es cierto, el paciente con cáncer muchas veces se ve en un estado de debilidad y prefiere no realizar la actividad física, pero incluso en estos pacientes, según los estudios, se ha visto mejoras en su estadio. Entonces, la actividad física debe de estar ahí. Excelente, y con eso volvemos en el segundo bloque. Ya volvemos. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición, piensa Ciencia, piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook, Twitter. RENUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición, piensa Ciencia, piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa NutriActívate. Bueno, estábamos conversando justo con Yulisa el tema de actividad física y nutrición para los pacientes con cáncer. Y bueno, estábamos hablando un poco acerca de la importancia que es el poder realizar la actividad física en los pacientes que sufren cáncer. En la parte de eso yo quería comentar lo que bien mencionaba Yulisa, es sí, definitivamente la actividad física es muy importante para las personas que están, digamos, en el estado de cáncer, ya sea en estado inicial o en estado más avanzado. Se ha demostrado científicamente que el hecho de que la persona tenga cáncer y realice una actividad física, como bien puede ser una elongación, puede ser algún tipo de estiramiento, ¿no? Puede ser trabajos de coordinación tipo tai chi, tipo trabajo pilates, que van a involucrar cierta activación de células nerviosas a nivel muscular, que va a producir que ese tono muscular, que es importante para poder movilizarnos, para poder hacer diferentes tipos de actividades, no esté netamente digamos, detenido. ¿Por qué? Porque definitivamente todo ser humano es importante que pueda moverse, que pueda realizar la parte de la actividad física. Y en ese sentido, el hecho de que un paciente que tenga cáncer y a veces es sometido al tema de la radioterapia, la quimioterapia, son estados en los cuales a veces el paciente está echado, está inmovilizado, y en ese sentido la persona, todo su estado musculoesquelético, su sistema musculoesquelético, neuromotor se ve un poco inhibido, ¿no? No lo realiza de una manera activa. Entonces sí es sumamente importante, no de pronto que haga una actividad física intensa, muy desgastante, porque se entiende que todos los pacientes que tienen cáncer y hacen actividad física tienen un gasto energético ya de por sí por la enfermedad, porque nosotros sabemos que el cáncer y las tumoraciones
tienden a consumir gran estado energético. Es por eso que en nutrición, cuando se hace la evaluación nutricional, vemos que un paciente de pronto se consume, cuando ya tiene cáncer, se consume energéticamente, baja de peso muy rápidamente, el sistema muscular también, digamos, disminuye. Y como esto, digamos, sabemos, y nosotros como nutricionistas y veladores de la salud, sabemos que un paciente nutricionalmente tiene que tener un buen soporte. Entonces, lo que hacemos en ese sentido, ¿qué cosa es? Es darle el soporte nutricional, darle y programar una alimentación adecuada, exacto, alta en proteínas, alta en el tema de vitaminas, de minerales como el zinc, como el magnesio, como el calcio, ¿no? Y vitaminas esenciales, que son la vitamina A, la vitamina C, ¿no? Que son importantes justamente para poder recuperar todo ese estado desgastante que tiene el paciente. Exacto. Es muy importante lo que mencionas, porque ahí cabe el resaltar nuevamente la importancia de la individualización. Es decir, nosotros sabemos que el ejercicio va a favorecer, pero aquí hay que diferenciar lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para todos. Así es. Y si bien estos últimos estudios están mostrando que la actividad física ayuda en el tratamiento del cáncer en casi todas las fases y en todos los estadios, sí es necesario identificar cuál es la intensidad, qué tiempo tiene que realizar esta actividad cada tipo de persona, ¿no? Entonces, es aquí también donde entra una cuestión en quién debe ser la persona que sugiere esta actividad física, el médico por ser el tratante o el profesional de salud, o tal vez una persona encargada en rehabilitación que trabaje conjuntamente con todo este personal, exacto, ¿no? Es más, ¿no, Yulisa? Para un poco complementar lo que dices, hay que mencionar de que lo que indica la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema del cáncer es que la persona tiene que realizar mínimamente 150 minutos a la semana. Es más, si yo tengo una persona que tiene que hacer 150 minutos mínimo a la semana, estamos hablando que podría programarse una realización de actividad física o en 2 días de la semana de 75 minutos, o podría en cierta forma fraccionarlo a 3 veces a la semana o 5 veces a la semana, solamente 30 minutos. 30 minutos, ¿no? O sea, no estamos hablando de pronto que la persona genere un estado muy intenso de varios minutos entre el calentamiento y realice la actividad física, porque hay que considerar que en el tema individualizado, que definitivamente cada persona tiene, no se le puede someter a una rutina muy larga. ¿Por qué? Porque de por sí ya el cáncer origina una demanda energética, una demanda proteica, y si lo sometemos a una actividad muy larga, el gasto energético que va a tener la persona va a ser bastante alto, ¿no? Hay que recordar que todos los tratamientos farmacológicos de quimioterapia también tiene un desgaste de por sí, ¿no? Sí, hay que considerar todos los estadios, ¿no? El estadio del cáncer, la etapa en la que está la enfermedad, si es una etapa cercana a tratamiento de quimioterapia, radioterapia, si está en ese descanso de esos tratamientos, la edad. O sea, son diversos factores que hay que considerar, pero sí, en definitiva, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Al menos cumplir con esa recomendación mínima de los 150 minutos es lo que se debe de realizar. En realidad sí. Y también quería mencionar un detalle muy importante, ¿no? Todo paciente que tiene cáncer ya de por sí, el parte de realizar la actividad física, como ya lo mencioné, va a hacer que ese estímulo muscular se genere de tal manera que preserve la masa muscular existente. Por eso que la persona que tiene cáncer, de todas maneras, según los estudios, tiene que hacer algo de actividad física, y ya lo hemos mencionado, existe un tiempo de 150 minutos a la semana, puede ser un poco más previa evaluación, pero también lo que yo quisiera un poco mencionar es qué tipo de alimentos en realidad son recomendados para estos pacientes que sufren cáncer. En realidad, dentro de la parte nutricional, y nosotros lo manejamos muy bien, existe o hay que darle un aumento en el requerimiento de proteínas, en el requerimiento de energía, de carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque es importante que ese paciente tenga un soporte previo a ese desgaste energético que ha tenido. Y ahí entra un poco el temor de las personas también en el hecho de los mitos que hay alrededor de la nutrición en muchos ámbitos, y en este particular con el tema del cáncer, en las carnes rojas, tal vez de la proteína de soya, que algunas mujeres tienen miedo en consumirla. Entonces, exacto, es por eso que hay que estar muy informados, ¿no? Sí hay parámetros, hay, como se dice, no, nada en exceso es bueno, pero también hay que considerar todo lo que nos aportan los alimentos. Entonces,
Hay que cubrir estas necesidades proteicas por la pérdida de masa muscular que suelen haber en estas enfermedades, y hay que tratar de que sea lo más variada posible, ¿no? No solamente obtenemos proteínas de carnes rojas, sino también podemos tener de las aves, de los pescados, cuidar de la procedencia incluso de los alimentos por la contaminación que estos pueden tener. Y un punto muy importante ahí es justamente dentro de la demanda en el consumo, es el considerar también el tema de los ácidos grasos insaturados, que son importantes justamente para compensar un poco el desgaste energético que tiene, ¿ok? Y con eso voy a ir desarrollando lo siguiente en el tercer bloque, ya volvemos. ReNut es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa nutrición. Piensa ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa nutrición. Piensa ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. Muy bien, estamos de vuelta en el tercer bloque del programa NutriActívate, desarrollando el tema actividad física y nutrición en los pacientes con cáncer, y estamos acá con nuestra invitada Yulisa, que estábamos un poco compartiendo el tema de la importancia de hacer la actividad física en los pacientes con cáncer. Con ella también estábamos hablando un poco del tema de los alimentos, principalmente los alimentos que hay que consumir un paciente con cáncer. Habíamos dicho que son alimentos, carnes blancas de preferencia, ¿no? Evitando las carnes rojas en los pacientes con cáncer. Y dentro de las carnes rojas también es muy importante que el paciente con cáncer pueda evitar los productos procesados, llámese los embutidos, el hot dog. Exacto. ¿Okay? La OMS tiene una clasificación sobre los productos que están relacionados con cáncer, ¿no? Y clasifican estos alimentos. Entonces es muy fácil y es de acceso para todos a través de Internet poder conocerlos. Y muy bien, tenemos aquí preguntas que ya nos están haciendo en el Facebook, también como en la web, así que quiero proceder a saludar a Maribel Kimbuk Yo. Excelente programa, dice. Muchas gracias, Maribel, por escucharnos. Gracias, Maribel. También dice, ¿qué tipo de actividad física es recomendable para los pacientes que tienen cáncer? Bueno, en realidad uno de los que yo generalmente recomiendo a aquellos pacientes es, por ejemplo, el tema del tai chi, el pilates, trabajos netamente de coordinación, trabajos que son netamente suaves. Si es el tema, por ejemplo, de poder salir a caminar a una actividad de ligera a moderada, estaría muy bien. Tratar de cuidar, como ya mencionamos, la actividad física intensa. No sé si compartes conmigo la idea. Sí, pero también, como te mencionaba, en las últimas evidencias que hay, mucho depende del estadio y de la edad de la persona, pero sí se ha visto que los ejercicios de moderada a alta intensidad pueden tener buenas respuestas ante esta inhibición del crecimiento tumoral. Muchos son los factores que influyen, incluso el aumento de la temperatura menciona aumento de leve a moderada, como hay personas que también, según el estadio que tienen, exacto, preferible una actividad moderada e intensa, sí. Perfecto, perfecto. Lili Herrera también nos saluda, dice muy importante el tema, gracias Lili. Y Maribel King nuevamente nos refiere en Facebook, una persona que tiene cáncer, ¿qué tipo de proteínas debe consumir? Bueno, nuevamente mencionamos que la alimentación debe de ser variada, ¿no? Y las proteínas de fuente animal son importantes por el alto valor biológico que pueden tener y que nos ayudan a esta formación de masa muscular a la que puede caer una persona con cáncer.
Pero, sin embargo, las proteínas vegetales también muestran una suma a este total proteico, ¿no? Entonces, la alimentación debe ser variada. Los lácteos pueden ser consumidos, son energéticos, tienen un buen aporte de minerales, sobre todo el calcio. Entonces, nuevamente, la alimentación variada, completa, acorde a la persona, al estadio de la persona. No hay que obviar el estado físico en el que se encuentra. Hablemos de la masa corporal en general, ¿no? Hay muchos temas en relación a esto y quería yo mencionar respecto a ello. Si bien es cierto, es muy importante lo que mencionas, ¿qué opinas del tema del pescado? Hay muchas personas que a veces dicen, no, el pescado no, que el pescado me va a caer mal, que yo tengo cáncer, es mejor no consumir el pescado. ¿Qué le podríamos decir a aquellas personas que justamente tienen este problema de cáncer? ¿Es recomendado en ellos el consumo de pescado, según tu experiencia? Yo no he visto ningún problema con el consumo de pescado siempre y cuando nos aseguremos que la fuente de obtención del mismo sea segura, ¿no? Creo que el problema con el pescado es sobre todo la contaminación con el mercurio que se le atribuye, pero fuera de eso me parece una muy buena fuente proteica completa y adicional que nos da el aporte de ácidos grasos esenciales. El consumo de proteínas en realidad es muy importante para el aumento de la inmunidad, ya que los linfocitos, que son las células defensivas, se sintetizan a partir del consumo proteico, pero algo que yo quiero destacar en el tema del pescado particularmente es que el pescado tiene los omega 3, que es una grasa tan importante y que tiene un rol de que evita la inflamación. Exacto. Considerando justamente que todos los pacientes que son sometidos a cáncer, a veces por los temas tumorales, tienen un incremento en relación al tema de las células y existe una inflamación increíble. El consumo del pescado, el consumo netamente del omega 3, a veces en el tema de suplementos que deben de tener, ayuda muchísimo al tema de evitar la inflamación, ¿no? Entonces en eso no habría ningún problema y más bien deberían de consumirlo de una manera más continua, sí, pero un pescado de una adecuada procedencia. Ok, y con eso volvemos en el último bloque. ReNut es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa nutrición. Piensa ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa nutrición. Piensa ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. Estamos de vuelta en nuestro último bloque del programa NutriActívate. Estamos desarrollando el tema actividad física y nutrición en los pacientes con cáncer. Y estamos acá con Yulisa desarrollando las preguntas en Facebook y ahora vamos a proceder a responder también las preguntas de la web. Úrsula Saco nos pregunta, dice, ¿hasta qué edad se puede hacer deporte cuando se tiene cáncer? ¿En realidad existe límite de edad? No existiría límite de edad. Dependería de la capacidad que tiene cada persona para la realización, ¿no? Y ahí hablamos de la intensidad, pues podría ser un tai chi, podría ser unos ejercicios de estiramiento, de elongación, pero no dejar de lado algún tipo de actividad física que sume el tiempo recomendado también. Estamos ¿no? de acuerdo. Los 150 minutos. No existe límite de edad para poder desarrollar cáncer, sencillamente hay que tener la voluntad y dependiendo de la condición física, sencillamente prescribirlo. También tenemos la pregunta de Yolanda Arteaga. Muchas gracias, Yolanda, por escucharnos. Dice, me duelen mucho los huesos. ¿Hacer deporte servirá?
dejará de doler. En realidad los huesos no duelen, ¿no? Lo que duelen son las articulaciones. Exacto. ¿No? Y a veces las articulaciones duelen un poco por el tema del desgaste que ellas tienen. A veces uno tiene poca actividad física y las articulaciones se tornan un poco duras. Entonces cuando uno nuevamente se empieza a mover, eso hace que exista un tipo de dolor. Pero la inflamación de pronto en la articulación podría resolverse, como ya lo hemos mencionado, con un consumo de omega 3, de pescado, de antiinflamatorios naturales para poder aliviar un poco el dolor en la zona, ¿no? La cúrcuma también está mostrando cada vez más evidencia sobre propiedades antiinflamatorias, así que sería bueno incluirla de a pocos en nuestra alimentación. Ajá. También tenemos preguntas aquí de César Valer. Dice, ¿en todos los tipos de cáncer se puede realizar ejercicio? Sí. En realidad en todos los tipos de cáncer se puede realizar ejercicio. Sí. Lo que hay que ver sencillamente es el tema de la intensidad, como ya lo habíamos mencionado. Exacto. ¿Sí? Sí, individualizarlo. Diego, saludos Diego, dice, ¿es cierto que seguir una alimentación rica en proteínas, calórica, que favorezca que el cuerpo se rehaga de los tratamientos? Bueno, los tratamientos afectan mucho nuestro organismo y claro, nosotros tenemos una disminución de la masa muscular y es necesario reponerla, entonces probablemente conforme vaya tolerancia, nosotros debemos de tratar de hacer nuestra ingesta cada vez más calórica, ¿no? Para reponer así es, todo lo que ingesta calórica y adicionalmente alta en proteínas, pero hay que tener un punto muy importante, ¿no? El requerimiento proteico, si bien es cierto, nosotros lo podemos brindar, el requerimiento proteico va a estar vinculado a la demanda proteica que tiene el organismo. Exacto. Si nosotros hacemos actividad física, tenemos una demanda proteica, ya que ese músculo ha sido de pronto desgastado y necesita nuevamente sintetizar proteínas a nivel muscular. Entonces, esto nos va a ayudar un poco para poder preservar nuestro músculo actual y de pronto para poder reponer todas aquellas proteínas producto justamente del tratamiento que uno tiene en el tema del cáncer, ¿no? También tenemos preguntas aquí de Ariana. Saludos Ariana, dice, la alimentación tiene que ser equilibrada y variada. ¿Es verdad? Es verdad, como todos, sobre todo en pacientes con cáncer debemos de tratar de incluir aún más los alimentos como las verduras, los vegetales y las frutas también, ¿no? Por el aporte de vitaminas, de minerales, de fibra que es necesario para nuestro organismo. Rosario Vergara nos pregunta, respecto a la leche, ¿se debe dejar de tomar? No, no se debe dejar de tomar la leche. Si no somos tolerantes a la lactosa, siempre tenemos otras alternativas, bebidas vegetales, otras fuentes de calcio también, no es la única. Sí, de una muy buena disponibilidad la leche, pero se puede tomar. Tenemos opciones últimamente en el mercado también de leches bajas en grasas, así que... Eso justamente es lo que quería mencionar, ¿no? Porque muchas de las personas que tienen cáncer, que tienen náuseas, tienen disconfort, la digestión está un poco lenta y definitivamente las leches descremadas son una muy buena fuente de calcio, pero baja en proteína. ¿Okay? Exacto, tenemos todas sus propiedades, pero con menor aporte de grasa, así que no es necesario dejar la leche a un lado. Perfecto, tenemos otra pregunta aquí de Jessy Ausacime, gracias Jessy, dice, ¿un niño con cáncer puede hacer ejercicio? ¿Es bueno? Sí, nuevamente, no hay edad, no hay límite, hay que tener una individualización con respecto al tipo de ejercicio, intensidad del ejercicio. Rolo López dice desde Jauja, saludos Rolo, gracias por escucharnos, dice, los estoy escuchando, felicidades, gracias. Muchas gracias. También menciona aquí la proteína, como las frutas son preventivas, bueno, hay que aclarar ahí, ¿no? Porque generalmente las frutas no son fuentes proteicas, estamos hablando que las frutas son fuentes vitamínicas, son fuentes de minerales, son fuentes de agua. En realidad nosotros como nutricionistas hablamos de las proteínas básicamente a los productos lácteos, a los diferentes tipos de carne, y eso es lo que finalmente tenemos que considerar. Bueno, hay muchas preguntas, sencillamente para saludar por escribirnos, Joel Estrada, Camila y Hugo, muchas gracias por escribirnos y gracias por escucharnos, están pidiendo un corte, así que queremos agradecerle por justamente estar presentes ahí, sigan formulando las preguntas. Agradecemos a nuestra invitada aquí, Yulisa, gracias Yulisa por estar aquí, por poder acompañarme en la conducción del programa en esta oportunidad. Encantada. Y bueno, muchas gracias también a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. El programa Nutriactivate llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenurt. Told me you loved me.